Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en el Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días, amigos y amigas de la Visión Radio. Hoy es 6 de mayo del 2022. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Andy? Buenos días para ustedes. Sábado. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa súper interesante. Nos enfrentamos con este tema todos los días como seres humanos, el bien y el mal. Y para eso tenemos a un invitado muy apreciado. Es el profesor licenciado en filosofía, magíster y doctorado en filosofía, Ronald Carrillo, quien desde Ecuador nos va a hablar sobre este tema del bien y el mal. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Eduardo. Buenos días, Luis. Buenos Sandy días, también profesor. allá. Saludándoles desde aquí, desde la mitad del mundo de Ecuador. Así es. Nos encontramos bastante bien. Qué bueno, la mitad del mundo, la mitad del mundo inclusive para hablarnos de este tema, ¿no? El bien y el mal, que hay que tener un equilibrio para hablar de él y creo que esta es la persona más indicada para conversarnos. Profesor, ¿cómo relacionamos estos dos conceptos, bien y mal? Bueno, para empezar, habría que decir que estos conceptos son conceptos abstractos de la inmaterialidad. La mayoría de los conceptos que tenemos los seres humanos responden a la materia, es decir, a aquellas cosas que podemos percibirlo a través de los sentidos. Un árbol, una manzana, un animal. Entonces, cuando vemos el objeto, vemos el ser que está exterior a nosotros, inmediatamente nuestro cerebro intenta darle una respuesta. ¿Qué es eso? Y a eso le ponemos un nombre. Y por esa razón lo conocemos así. Pero hay cosas que no existen en la vida material, como por ejemplo el bien y el mal. No existen, no son cosas materiales, son situaciones inmateriales. Y ahí empieza la complicación. Porque podemos decir que cuando fallan los sentidos, tal vez podemos tener diferentes apreciaciones respecto de los objetos externos. Pero mayoritariamente podemos decir que es una manzana y podemos comprobarlo, evidenciarlo y decir sí, así es o no es así. Pero respecto de aquellos conceptos materiales empieza la complicación porque aparece la subjetividad de manera muy plena para hablar sobre ellos. Entonces, el concepto del bien y el mal son conceptos del mundo inmaterial y que son contrapuestos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? No se puede hablar del uno sin no hablar del otro, porque ya desde antiguo se puede decir que el uno posiblemente es un ser o existe gracias a que el otro también. Si no existiría, no sabríamos qué es el uno o qué es lo otro. Igual que la oscuridad y la luz. Entonces, podemos saber qué es la luz porque existe la oscuridad. Si no hubiera, no sabríamos distinguir la luz de la oscuridad. No sabríamos que estamos en la luz, por ejemplo. Bien, entonces, partiendo de esto, es interesante ver que estos conceptos surgen en el ser humano desde que aparece como ser humano. Es interesante también a decir que a mi criterio personal no son conceptos que surgen en la filosofía. Obviamente en la filosofía se profundiza, se intenta tratar de definirlos, pero más bien estos conceptos surgen de la vida cotidiana y va a ser la religión la que va a intentar explicarlos, justificarlos o decirnos de dónde viene. Entonces, por ejemplo, en la mitología de los seres humanos, que tiene que ver mucho con lo sagrado, con lo religioso, comienza a ver esta explicación de qué está bien,
que viene de los dioses y tal, y lo que no está bien, que también surge a veces de la vida de los dioses, que es intentar explicar la vida humana a través de los comportamientos y las conductas divinas. En el teísmo hebreo, que es monoteísta, se va a escribir un libro que se llama Génesis, en donde se trata de explicar el origen del mal y del bien. Y es interesante ver que, primero, no es el primer libro que se escribió, sino que es un libro que es producto de la construcción de la comunidad hebrea luego de la liberación de Egipto y cuando ya tenían cierta posibilidad de estar asentados en un territorio. Y ahí se va a escribir el Génesis para tratar de justificar, primero, la creación y segundo, de dónde viene el bien y de dónde viene el mal. Sí, Desde esa profesor. perspectiva, entonces, de la perspectiva religiosa, el bien es producto de Dios. El Génesis así lo narra, Sí, desde la cultura hebrea, ¿no? sí, sí, Dios hizo todo y vio que todo era bueno. Así nos narra el Génesis en los días de sí, la creación. sí, bueno, Y luego va a aparecer el mal cuando Dios les pide a la pareja originaria que no realicen algo, que le obedezcan, y esa desobediencia va a producir que el ser humano encuentre el mal, el pecado, desde la perspectiva hebrea, insisto, ¿no? sí. Y Entonces, Caín ahí y es Abel. perdón, Luis. Y Caín y Abel. Claro, viene después, ¿no? Viene después, Primero es exactamente. Adán y Eva que desobedecen a Dios y luego la explicación de por qué el asesinato, por qué los crímenes. Y entonces se viene la narrativa, el mito de Caín y Abel, aquel que encuentra, qué sé yo, buenos ojos ante Dios, no quiero utilizar la palabra que más ahorita lo voy a decir, y aquel que no encuentra mm, que Dios lo vea con bien. Entonces, eh, esto de la explicación es interesante porque nos ayuda a entender que el ser humano quiere explicar de dónde viene el bien y el mal. En principio van a ser después los santos del medievo que nos van a decir que la gracia de Dios es la que produce el bien. La gracia, cuando estamos en gracia, entonces actuamos bien y vivimos bien. Y cuando no, viene la desgracia. Y lo que es desgracia o del desgraciado es aquel que no tiene el bien, no está visto con buenos ojos, sea dentro de una sociedad, de una cultura, de una civilización o incluso desde la perspectiva religiosa. Eh, Eh, Yo profesor, estoy lleno de preguntas, Luis, yo pero también. tú tenías una pregunta. Sí, yo tenía. Profesor, ¿existe esa lucha constante entre el bien y el mal? Como nos los han venido pintando desde hace mucho tiempo, diría yo que es casi la historia de la humanidad. La existencia, y es verdad, la existencia de uno es es la existencia del otro. Y no sé si lo interpreté mal, pero esas dos, esas dos percepciones dan la armonía. Desde, bueno, este conflicto entre el bien y el mal ha sido estudiado desde varias perspectivas, desde varias ciencias, ¿no? Y ahorita solamente hemos abordado el asunto religioso. Ujú. Desde la filosofía se concibe que el bien y el mal están en permanente conflicto. Y algunos filósofos entienden que deben existir el uno y el otro para generar justamente lo que tú decías, Luis, armonía. Eh, Tomás Hobbes va a decir que el ser humano es salvaje y como salvaje por naturaleza sería malo. Y van a ser las instituciones, es decir, la civilización, la cultura, la que impide que el ser humano se desate y desate pues todas las desgracias que podemos ver a lo largo de la historia, ¿no? Cuando el ser humano se comporta de manera violenta, bárbara. Pero Rousseau, en cambio, Jacques Rousseau va a decir que el ser humano, en cambio, es bueno por naturaleza
y que es las instituciones la que lo corrompen. Y vemos esto también a lo largo de la historia, que cuando el ser humano se instituye o instituye el Estado, la civilización, va a ser el Estado el que se corrompe y hace o provoca daño al ser humano. Entonces, esta lucha existe. Es más, hay varias esculturas, pinturas a lo largo y ancho de todo el planeta en donde se expresa esta lucha que vive internamente el ser humano. Y Sartre va a decir, ¿no?, que como somos libres y que estamos condenados a la libertad porque tenemos que tomar decisiones, entonces esa libertad nos lleva a hacer cosas y esas cosas pueden ser valoradas, medidas como buenas o como malas. Ahora, ¿quién determina qué está bien o qué está mal? Dígame tu pregunta. Sí, eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo se han influido históricamente la filosofía y la religión en estos conceptos? Porque por lo menos uno ve el cristianismo tiene una influencia en una etapa de Platón y en otra etapa de Aristóteles también. Pero ¿qué tan lejos está la filosofía en su concepción del bien y el mal de las distintas religiones y también del día a día del ser humano que, digamos, no conoce filosofía, quizás no es muy religioso, pero sí tiene al menos unas breves nociones de qué está bien y qué está mal? ¿El bien y el mal son conceptos muy relativos o son conceptos absolutos? Esa es una pregunta súper interesante, porque a lo largo de la historia hay dos partidos, se puede llamar así. El uno es el partido del universalismo moral, que pues dice que existen conceptos universales que nos hablan, o principios universales, valores universales, que nos dicen que esos valores son lo bueno y hay que cumplirlos o seguirlos para obtener bienestar, satisfacción. Pero también hay otro partido, otro grupo de filósofos y de científicos y de historiadores, etcétera, que nos hablan del relativismo moral, en donde no existen estos conceptos de manera universal, no los tenemos todos, pero existen algunos elementos que nos ayudan a mirar, a calificar las obras humanas. Es decir, habría que partir del hecho de la hominización y la humanización de nuestra especie, porque también se han descubierto últimamente con los estudios que se hacen, ¿no?, a lo largo y ancho del planeta con los animales, se ha descubierto que también los animales tienen ciertos elementos, los mamíferos, ciertos elementos que les ayudan a entender que algunas cosas son correctas y otras no. Por ejemplo, los que viven en comunidad, los chimpancés, por ejemplo, ellos también tienen comportamientos de acuerdo a cómo el grupo determina qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, en este ámbito no hay un acuerdo total, pero tampoco significa, por ejemplo, por relativismo moral, que todo es válido. No, no. Más bien el relativismo moral lo que dice es que depende mucho del tiempo, de la época, de la cultura, de las costumbres de las personas. Entonces, lo que es bueno para unos, a lo mejor no es tan bueno para otros. Y en nuestra actualidad lo podemos ver. Tenemos, pues, por ejemplo, la cultura occidental, que es producto de los griegos y del cristianismo. Ciertos comportamientos son válidos y otros no. Ejemplo, que comamos cierto tipo de carnes, de animales, pero para culturas orientales ciertos tipos de comidas no son adecuadas. Es más, ciertas religiones como el Islam, perdón, el hinduismo, eh, más bien propende hacia el vegetarianismo, o sea, ser vegetariano es mejor y no consumir la carne animal por el sufrimiento que se inflige. Me puse a pensar sobre eso y sobre todo anoche me desperté tarde pensando, pero el mal es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, perdón, el bien. Y lo que yo no quiero, lo que no me gusta para mis intereses, es el mal. Pero también hay otra dimensión mucho más grande que
hoy estamos viviendo precisamente una de las cosas más terribles que puede vivir la humanidad, como es una guerra. La guerra por definición es mala, pero el que ordenó también es malo. ¿Es malo por qué? Porque tenía una percepción, porque quería hacerle daño a otro, en fin. Profesor, Eduardo, usted estaba haciendo un desarrollo bien interesante. Sí, voy a empezar por eso para responder a lo que tú decías. Voy a hablar de la guerra de luego, ¿no? Uh-huh. Lo que nos acontece actualmente, que no es la única, que también Así es. Sí, se ha así. mediatizado y claro, sabemos de esta, pero hay muchas guerras y muchas Vivimos en guerra todo el tiempo. situaciones terribles que vive la humanidad. Ok, Eduardo decía que la filosofía ha influido en la religión o la religión influye en la filosofía. Pues, como decía, mi criterio personal es en la religión donde nace esta concepción del bien y el mal y aparece una normativa, aparecen unas normas. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es uno de los más antiguos, babilonio, es el que va a regular el comportamiento de los seres humanos para diferenciar esto de justamente la conducta de qué es bueno y qué es malo y cuáles serían las consecuencias. Y el Código de Hammurabi se resume en ojo por ojo, diente por diente. Luego, como la cultura hebrea, por ejemplo, estaba rodeada, tenían que relacionarse con estas culturas con las cuales tenían límites, entonces van adoptando también de ellos ciertas formas, ciertas maneras de... Los griegos van a llegar también a ese territorio y los romanos posteriormente. Y entonces el cristianismo va a retomar de la cultura griega, va a tomar algunos elementos. De Sócrates no sabemos mucho porque él no escribió nada de sí mismo, sino más bien tenemos acceso a Sócrates Por por los Platón. diálogos de Platón. Entonces, Platón, por ejemplo, pone en boca de Sócrates que el bien es el máximo o la idea suprema, la idea de bien. ¿Ok? Y en el diálogo de la República es interesante que cuando Sócrates está hablando con Polemarco, en esos diálogos, Polemarco, que es guerrero y es noble, pues señala a Sócrates que la justicia para Polemarco es hacer el bien a mis amigos y dañar a mis enemigos. Entonces, esa era la idea de justicia que había en ese momento. Entonces, ¿qué situación se presenta allí? Aparece lo que se llama la moral de las élites o de la moral del amo y también la moral de los esclavos, de las cuales después va a hablar Hegel y también Nietzsche, en donde se dice que la ley, es decir, la justicia, el bien, está dictaminado por quien manda, por quien lidera, por quien tiene el poder. Y si volvemos a la pregunta que hacía Luis, ¿quién tiene el poder en ese sector que está ahorita en conflicto? Entonces, el que tiene el poder puede hacer las cosas y puede determinar y justificar lo que hace por su situación, porque quiere imponer ciertas cosas, ciertas normativas, ciertas visiones. Y en nombre del bien se han hecho un montón de cosas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, las cruzadas, que eran un sentido de recuperar la Tierra Santa para Occidente y eso provocaba pues guerras, matanzas, atrocidades. Entonces, aquí es interesante ver que la moral la dictamina, según como lo plantea Nietzsche, lo dictamina el que tiene el poder y eso está bien. ¿Por qué? Porque ellos, los que tienen esa situación, son los que pueden pensar mejor. Es más, en los pueblos latinoamericanos creemos que aquellos que vienen de los estudios, porque también Sócrates va a decir que, Platón le hace decir a Sócrates que se actúa bien cuando se tiene conocimiento y en cambio el mal es producto de la ignorancia. Entonces eso nos ha llegado hasta hoy y por eso creemos que los que han estudiado, los que tienen éxito en la vida, etcétera, van a ser excelentes líderes políticos
y van a ser el mesías político del pueblo y van a hacer el bien. Pero resulta que en Latinoamérica eso no nos ha dado ningún tipo de resultado. Entonces, Nietzsche, ¿qué es lo que plantea? Que la moral de los humildes, de los esclavos, no es la correcta, por eso se opone al cristianismo, porque él dice que es una moral débil, es una moral que no tiene fortaleza, que no tiene posibilidades de concretarse. Ahora bien, según cómo vamos aprendiendo de la neurociencia, que es una ciencia muy nueva, vamos descubriendo cosas interesantes en el cerebro humano. Por ejemplo, las neuronas espejo. Estas neuronas espejo nos permiten ver en alguien símil de nuestra misma especie conductas y esas conductas las queremos reflejar también. Es como que los otros hacen cosas y nosotros nos sentimos situados en ella. Es como cuando vamos al cine y vemos una película y queremos meternos en la película y las situaciones que nos presenta la escena, pues hace que nosotros queramos actuar allí. Y resulta que generalmente intentamos ayudar al indefenso, que intentamos ayudar al que nos presentan como víctima. Entonces, esto es súper interesante en el sentido de que el ser humano busca, según algunos científicos, busca el bien, quiere hacer el bien. Y existe eso en nuestro cerebro también. Entonces, esto es ya un asunto innato, es un asunto que viene ya con el paquete, si puede decirse así. Lo que dice usted es tan cierto que últimamente en las series de televisión se ha utilizado mucho este recurso de victimizar al malo en la película y uno hasta como espectador siente hasta cierta empatía con el malo porque es la víctima en un momento de la película. Pero yo tengo una pregunta, no sé si dará tiempo de responderla completamente ahorita, sobre el libre albedrío y las decisiones que se toman libremente, buenas o malas. Porque yo siempre me pongo a pensar también en aquellas personas, digamos, que estuvieron viviendo en un entorno malo, digamos, estos muchachos que a lo mejor vivieron en una barriada muy pobre, que lo que han visto a su alrededor es delincuencia y más delincuencia, cómo desde el punto de vista de este concepto también tan etéreo como la justicia, puede manejarse el bien y el mal en una persona que todo el tiempo lo que ha visto es el mal a su alrededor, más el libre albedrío en el momento de tomar las decisiones adecuadas, pero no es lo mismo tomar las decisiones adecuadas desde una posición quizás más cómoda en la que uno ha estado enfrentado a esos patrones de modelaje y de comparación entre lo bueno y lo malo, que cuando una persona se ha levantado en un entorno absolutamente malo, ¿no? ¿Cómo ve usted que funciona toda esa dinámica? Antes La, de que el profesor, el, perdona que lo interrumpa, antes de que usted comience a darnos una respuesta, quisiera agregarle a una pregunta. ¿Puede existir lo que yo llamo un mundo plano sin la existencia, valga la redundancia, del bien y del mal? Pero vamos a una pausa y ya regresamos. Es bien interesante que cuando hablamos de filosofía decimos respuestas van a ser pocas, preguntas van a ser Sí, muchas. muchas. Sí, voy a dejar el término empatía para el final de la respuesta. Vamos a hablar primero del libre albedrío. ¿De dónde surge esto? El libre albedrío va a ser una justificación de por qué existe el mal en el mundo. Y es que esto parte de la paradoja de Epicuro, porque Epicuro, bueno, algunos lo atribuyen a él, ¿no? Que planteó esta paradoja para hablar de la no existencia de Dios. ¿Y por qué no existe Dios? Por lo siguiente, si Dios es omnipotente, si es omnisciente y es omnibenévolo, ¿por qué existe el mal? Es decir, Dios puede prevenir el mal. Si puede prevenirlo, si es capaz, entonces ¿por qué existe el mal? Si no es capaz de prevenir el mal porque lo vemos que el mal existe, entonces no es omnipotente. Pero pongamos el caso de que Epicuro dice así, ¿no? Pongamos el caso que Dios puede prevenir el mal, es decir, que es capaz. Entonces, no quiere prevenirlo porque el mal existe, ¿no?
Si no quiere, entonces es malévolo. Por lo tanto, no es benevolente. Por lo tanto, no existe. O sea, viene aquí la contradicción. Y si es capaz de prevenir el mal y quiere prevenirlo, ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué existe el mal? Entonces, la paradoja de Epicuro termina planteando que como son contradicciones lógicas, no puede existir la una si es que la otra la contradice. Por lo tanto, Dios no existiría. Y esto, pues, lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Incluso hay hay una anécdota de Einstein respecto de por qué existe el mal y si Dios no existe, etcétera, ¿no? Eh, el libre albedrío viene a ser la respuesta a la existencia del mal que no viene de Dios, sino viene del hombre, del ser humano. Es decir, Dios ha hecho todo tan bien, como dice el Génesis, para que existe el bien. Todo está en gracia. Pero es que el hombre, como narra el mito del Génesis, el que incumple con esa orientación y eso hace que, ya voy respondiendo a la pregunta de Luis, no existe ese mundo sin el bien y el mal. Es el hombre el que mete el mal a través de la serpiente, a través del demonio, a través de ese ser que, sí, que personifica el mal. Ese ser es el que nos hace cometer el daño o hacer el mal. Entonces, el libre albedrío es aquello que todos los seres humanos tenemos. Yo considero que el ser humano tiene la gracia de Dios y también tiene la posibilidad de no hacer la gracia de Dios, porque Dios le ha dado la libertad. Y al tener la libertad, el ser humano puede optar por lo uno o por lo otro. Si no hubiera esto de la libre albedrío, según los filósofos, seríamos simples títeres que cumplimos lo que ya está dicho, lo que ya está normado. Por lo tanto, lo que hacemos sería ya nuestra voluntad, sino la voluntad de un ser superior y por lo tanto no seríamos libres. Y entonces es el libre albedrío el que nos permite actuar y hacer de tal o cual manera las cosas. Ortega y Gasset plantea que yo soy yo y mis circunstancias, y es decir, que las circunstancias también influyen en mi forma de ser. Antiguamente se pensaba, se creía que de tal palo, tal astilla. Es decir, si una persona era de una manera, entonces sus eh, Descendiente. descendientes, muchas gracias, sus descendientes iban a ser iguales. De hecho, a Jesús le preguntaron varias veces, ¿quién cometió pecado? Por ejemplo, cuando cayó la torre de Siloé, ¿no? De agua. ¿Quiénes fueron los que pecaron? ¿Los que murieron pecaron o sus padres o sus abuelos? Y Jesús va a explicar que eso no es así, que más bien, porque esa es la concepción de los hebreos, ¿no? Como Adán lleva pecado, entonces todos llevamos el pecado original. Y es que pagamos nosotros las culpas de otros. Jesús intenta decir que no pagamos culpas de otros, sino que cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer según su conciencia, según lo que pensemos. Miremos ahí en la escena del joven rico, ¿no? Que Jesús no le obligó. Jesús le dijo, anda, haz esto. Y el joven rico se fue, dice el Evangelio, apesadumbrado, apenado, porque era muy rico. Y Jesús lanza ahí una máxima tenaz. Entonces, ¿qué es esto de reproducir lo mismo que yo he visto? Psicológicamente, la psicología nos dice que las personas que crecen en un ambiente contrario, inadecuado, posiblemente están más propensos a reproducir lo mismo. Si había violencia familiar, van a cometer violencia familiar. Si había violación en casa, pues van a cometer eso, etcétera. Pero no es determinante. Sabemos ahora que las cosas no determinan a las personas, las circunstancias no nos determinan. También entra en ese en juego, en esas circunstancias, entra en juego el yo. Y según los personalistas, entra mayoritariamente más en juego la persona que las circunstancias. ¿De qué lado estamos? De aquellos que dejamos que las circunstancias nos dominen, hagan que las cosas sucedan, dejemos que las cosas sucedan, o somos del grupo que intentamos cambiar esas circunstancias y Prof- entonces hacemos que las cosas pasen. Perdón, es que lo interrumpa, profesor. Entonces, Tomás Hobbes
se acerca mucho a la verdad cuando él dice que el hombre es malo por naturaleza. Pues yo ahí difiero de Thomas Hobbes en el sentido de que no solamente es malo, sino también es bueno, dependiendo de cómo actúe. Por eso ponía el ejemplo anterior, ¿no? Cuando vemos a alguien que está teniendo necesidad, cuando vemos a alguien que está siendo marginado, nosotros actuamos en favor de, nos hacemos partidarios de la mediatización de la guerra, por ejemplo, nos ha hecho colocarnos de un lado del asunto. ¿Por qué? Porque no conocemos o no nos presentan la realidad del otro lado. Por eso en la justicia el juez necesita saber lo que plantea el uno y lo que plantea el otro. En la ley de Moisés se intentaba, como los jueces, resolver este asunto escuchando al uno y escuchando al otro. Salomón va a hacer el famoso juicio salomónico escuchando a la una y escuchando a la otra y oyendo tomó una decisión, planteó una acción que colocó en riesgo la vida de y eso provocó la actitud de y Salomón entonces tomó esa decisión, entreguenle el niño a esta madre que no quiere que lo mate. ¿Ya? Entonces, esto es súper interesante decirlo. El hombre no es bueno ni malo, el hombre es a la vez muy bueno, puede llegar a ser excelentemente bueno, como también debido a ciertas situaciones puede ser totalmente malo. ¿Y quién lo va a calificar? Va a calificar el contexto, es decir, los demás van a calificar sus acciones como buenas o como malas. Por ejemplo, la esclavitud en la Edad Media era totalmente válida y antes de eso, en la antigüedad, estaba totalmente bien vista. Y los mismos esclavos, algunos, consideraban que su vida tenía que ser eso, servir al amo. Y estaba visto como bueno. Y ahora, en nuestro contexto, sabemos que, o entendemos que eso no debería ser así, porque todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Y de hecho, lo importante era ser un buen amo, pero seguía siendo amo, ¿no? Ahí hay una autora española, a mí me gusta leer mucho en novela, que es Rosa Montero. Ella en una de sus novelas, La hija del caníbal, narra un momento, una escena donde ella dice que la mayoría de las personas son buenas, o la mayoría de las personas que dicen ser buenas no son buenas porque lo sean así, sino porque a veces no se le ha presentado una circunstancia para ser mala. Es decir, una persona que dice yo soy intachable, yo soy la persona más honrada del mundo, a lo mejor vive toda una vida en la cual nunca le pusieron sobre su mesa un maletín con 4 millones de dólares. Pero si en el momento en que le ponen el maletín con 4 millones de dólares, esa persona dice no, ahí verdaderamente se estaría probando su honestidad. En la vida diaria de las personas, eso sucede. Estas personas que dicen, bueno, yo soy muy bueno, también a veces porque no se le han presentado oportunidades para probarse a sí mismo, para probar si verdaderamente son buenas. ¿Cómo se desarrolla también aquí este concepto? Kant luchó permanentemente respecto de estas dos ideas, ¿no? Y va a tratar de zanjar la situación con su famoso imperativo categórico, que no es otra cosa que retomar la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo, que lo plantea Jesucristo. Kant dice que se debe obrar de tal manera que el principio que me invita a obrar, yo lo considere que puede ser un principio universal para todos y que sea visto como algo positivo para los demás. Quisiera yo aquí decir algo que es interesante, que la neurociencia está descubriendo, la famosa hormona llamada oxitocina. La oxitocina es aquella que los primeros estudios determinaron que ayuda a las mujeres a dar a luz y generar la lactancia. Pero también se ha relacionado la oxitocina con la empatía, que era lo que quería yo referirme cuando tú, Eduardo, hablabas de que algunos somos más empáticos con otros, ¿no? Es muy interesante que la oxitocina es producida en el hipotálamo, en el cerebro, y eso nos produce una satisfacción, nos produce cierto placer. Y entonces, cuando se da la oxitocina o se produce la oxitocina, es producto de
esta situación de ayudar, de colaborar, de compartir, eso produce satisfacción en el ser humano. Entonces, este poder empático, que no solamente lo poseemos los seres humanos, también lo poseen los animales en diferente grado, obviamente, es lo que a nosotros nos hace sentir bien. Y ahí, entonces, en la vida diaria, lo que nos hace sentir bien es lo que intentamos hacer. Y aquello que nos hace sentir mal o provoca mal o daño a los demás no nos genera satisfacción mayoritariamente, nos hace experimentar un sentido de culpa. Y esto en la mayoría de las personas, porque hay, por ejemplo, el masoquismo en donde la persona se siente bien incluso haciéndose daño a sí misma, o el sadismo, que es una situación psicológica en donde la persona se siente bien haciendo daño a los demás, pero esto no es lo general, no es lo mayoritario. Incluso pueden llegar a ser situaciones aprendidas cuando hablamos de, por ejemplo, el holocausto nazi, ¿no? El holocausto de los judíos. La mayoría de quienes cometieron esas atrocidades cumplían órdenes y creían que estaban haciendo bien, haciendo sufrir a toda esa cantidad de personas. Profesor, hay aquí algunas personas que han hecho algunas preguntas o comentarios. Eh, Aquí nos dice Wilfredo Delgado, pienso que el bien y el mal son dos partes, dos caras de la misma moneda y su influencia forma parte de nuestras vidas. Él percibe que el bien es bienestar y creación y el mal es destrucción, pérdidas. También nos dice Vilma Grimaldi desde la isla de Margarita, nos dice, bueno, a mi parecer lo que para mí está bien, para otras personas está mal. ¿Cómo convivir en una sociedad donde unas personas piensan que algunas cosas están bien y otras personas piensan que otras cosas están mal? Y estos conceptos, como lo hemos estado hablando, son inaprensibles completamente, ¿no? Y aprovecho la oportunidad también para preguntarle ya en el día a día, eh, quizás ya influido desde una visión religiosa, porque es inevitable no estar influido de alguna manera cuando hablamos de bien y mal por la religión, cómo incorporamos las cosas buenas en nuestra vida. Alguien dirá, bueno, haciendo el bien, pero volvemos al mismo tema, que es lo bueno, ¿no? A veces tú dices, bueno, quiero ayudar a una persona y eso es, parece lo bueno y a lo mejor ayudándole le estás haciendo un mal. Entonces al final es un tema de intenciones. ¿Cómo hace uno las cosas con una buena intención? Ok, gracias. Que sí, súper interesante. Agradecemos también las preguntas que nos hacen los radioescuchas o las personas que están mirando, porque nos ayudan a seguir reflexionando sobre el tema, ¿no? Cómo vivir en el día a día en una sociedad donde tenemos que relacionarnos unos con otros. Y esto ha sido justamente lo que provocó o llevó a que el ser humano cree una moral, que, insisto yo, fue producto de la religión. Y luego la ética, que es la que estudia como ya logos, como conocimiento, los comportamientos morales. Y es que la ética surge en el ámbito de los griegos en ese sentido de cómo podemos convivir, a qué acuerdos podemos llegar para apoyarnos, para colaborarnos. El ser humano es un animal gregario, no puede vivir solito, necesita de los demás. Entonces, en ese sentido, necesitamos llegar a acuerdos, necesitamos llegar a convencionalismos, necesitamos hacer una convención para que lleguemos a unos acuerdos y poder decir que hemos acordado que esto va a ser bueno porque nos ayuda a nuestra sociedad, a nuestro grupo, a estar adecuadamente o vivir adecuadamente o vivir bien. Y vamos a decir que estas maneras de ser o de actuar no son adecuadas porque no nos permiten apoyarnos. Tal y como decía aquel radioescucha, de que hacer el bien es construir y hacer el mal, en cambio, es deconstruir. Nietzsche tiene una obra que se llama Más allá del bien Y y el del mal. mal. Y ahí algunos interpretan que Nietzsche lo que quiere decir es que la conclusión
es que el amor, lo que hagas por amor, es lo que está más allá del bien y el mal. Y San Agustín lo va a decir también, en el sentido de que ama y haz lo que quieras. Ahora, el problema está en que cómo entendemos y cómo definimos los términos, cómo entendemos las cosas, porque entra en juego la subjetividad. Y como bien decías, Eduardo, hay algunas personas que van a pensar que están actuando bien, pero resulta que a la final hacen el mal. San Pablo también lo expresó en sus cartas. ¿Por qué me sale el mal que no quiero? ¿Y por qué, cómo se llama, no hago el bien que es lo que deseo? ¿Por qué sucede eso? Entonces, aquí viene una situación también interesante que dice, ¿no? Que no existen hechos, sino lo que existen son interpretaciones. Yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento nietzscheano. Es decir, las personas, la cultura, las civilizaciones interpretan las acciones o las circunstancias y desde esa perspectiva, bajo la cultura, bajo las creencias, bajo las visiones, es como se juzga a la acción humana. Yo quisiera pues decir que es importante concretar el bien y el mal en la normativa. Y hemos visto cómo ha ido creciendo o mejorando la normativa a lo largo de la historia. Y recién en el siglo pasado se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, en donde podríamos decir que ahí están contemplados los elementos que podrían ayudar a la humanidad a vivir bien. Sí, porque, perdona Luis, inclusive a veces destruyendo, uno pudiera estar haciendo el bien, porque me pongo a pensar en el caso de Ucrania y Rusia, dependiendo de qué posición uno asuma, pero Ucrania tiene que participar en la guerra defendiéndose y defendiéndose tiene que destruir. Y entonces ahí está presente el bien o el mal, ¿no? Es complicado, Luis, disculpa. No, no, por favor, ese comentario estuvo genial. Profesor, le quería hacer una pregunta, quizás naif. Eh, ¿El idealismo dónde lo ponemos? ¿De qué lado lo ponemos? Mm. Eh, Cuando Cristo vino a este planeta, planteó una utopía. Tomás Moro lo quería vivir a extremo y mira cómo terminó. Eh, Vivir haciendo solamente el bien en el mundo en el que estamos es muy complicado porque existimos. Lo que para unos es bueno, para los otros es malo. Y el idealismo en el sentido platónico de buscar esas ideas que son totalmente perfectas, mientras estemos en este mundo de la imperfección, no van a ser posibles de alcanzar. Intentamos, lo buscamos. Por esa razón es que se entiende desde el personalismo que todo aquello que construya la dignidad de la persona, pulgar para arriba. Y todo aquello que atente contra la dignidad de la persona no debería ser admitido. Pero somos humanos y aún nos queda mucho camino por recorrer para volvernos más humanos. Es lo que quería, lo que plantean todas las religiones, la santidad, el llegar al elemento total, en el llegar al nirvana, en confundirse con la nada, donde no exista ya ni sufrimiento. Y Profesor, lo que pasa es que me queda otra duda. Dios es bueno por naturaleza, donde no hay O Dios no es ni contradicciones. bueno ni malo. O Dios no es bueno ni malo, pero sería plano. bien, depende de la religión en la que estemos. Mire que algunas religiones, para justamente contraponer el bien y el mal, colocan a un dios que es el bueno y a otros dioses que son los malos para contraponerlos. En el campo del cristianismo, o en el ámbito del cristianismo, Dios es bueno. Dios es totalmente benevolente y por eso Jesucristo nos va a poner la idea de Dios, cambiando esa visión hebrea que tenían los compatriotas y contemporáneos de él, como un padre totalmente bueno. Y nos coloca la parábola del buen samaritano y la otra nos coloca la parábola del hijo pródigo, que para mí sería la parábola del padre totalmente bueno. Ni siquiera esperó que diga una palabra el hijo cuando volvió, sino que lo abrazó, lo besó y le dijo que era lo que estaba esperando que regrese. Pero sin embargo,
Bueno, interesante las concepciones religiosas de las distintas religiones sobre lo bueno y malo a veces difieren, ¿no? Uno ve en el caso del mundo musulmán, sin entrar a juzgar, ¿no? Son distintas concepciones del bien y el mal a las que pueden tener el cristianismo o la que tiene la doctrina filosófica del budismo, ¿no? Y entonces uno siente de que todavía no, el ser humano en este estadio evolutivo no aprende estos conceptos completamente, se le escapan de las manos, ¿no? Sí, correcto. Insisto, hay un filósofo del cual hice yo mi tesis, es Ellacuría. Él plantea que el proceso de hominización ya lo hemos llevado al fin. Al límite. Ya somos parte de la especie Homo. Pero el problema está en que la humanización, es decir, seguimos en este proceso. No hemos llegado al límite de ser humanos plenos. Y eso es lo que nos invita a la religión cristiana, el llegar a ser santos, el llegar a ser perfectos como nuestro Padre Dios lo es, así decía Jesucristo. O en las otras religiones también llegar a la santidad, a la plenitud de vida. Y al final uno en el día a día, pues lo que tiene que pensar es que haciendo el bien uno se siente mejor y ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Frases muy sencillas que a veces son del conocimiento popular: haz bien y no mires a quién, o todo el que hace el bien obtiene una recompensa, etcétera, pero son frases que de alguna manera tenemos que incorporar en nuestro día a día para sentirnos mejor. Profesor, bueno, lamentablemente llegamos al final del programa, pero ha sido un enorme placer haberlo escuchado en el séptimo laberinto. Esperamos tenerlo en alguna próxima oportunidad. Y bueno, saludos a todos quienes nos escucharon y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Luis. Y muchas gracias, Andy, por estar con nosotros gracias, claro, en el Andy, séptimo como siempre. laberinto. Un placer, chicos, que tengan feliz fin de semana. Sí, en todo caso, yo estaría a favor de un bien y el mal 2. Sí, más adelante lo continuamos. Muchas gracias, profesor. Un fuerte abrazo, Un abrazo profesor, a todos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, muy amables.